Para empezar, consideremos todas estas frases. Es bueno ayudar al que lo necesita. Siempre se debe respetar la vida de un ser humano. No cumplir una promesa que has hecho es malo. Es injusto no dar a cada uno lo que se merece. Estas afirmaciones hablan de lo que se debe o no se debe hacer. Pertenecen, por lo tanto, al campo de la moral, que trata de cómo debemos comportarnos en diversas situaciones de la vida. Las afirmaciones de tipo moral, como las anteriores, atribuyen a determinados actos que se pueden realizar cualidades como bueno, malo, justo, injusto, etc. Según Hume, toda idea debe basarse en la experiencia. En el origen de toda idea debe existir una impresión que han captado mis sentidos. Así, por ejemplo, hay ideas que son fruto de impresiones directas en mis sentidos, como rojo, suave, redondo, dulce, frío, etc. Y otras ideas que son la unión de un conjunto de impresiones, naranja, árbol, pájaro, etc. ¿De qué impresión o impresiones hemos derivado las ideas como bueno, malo, justo o injusto? Si observamos lo que una persona hace, no hay ninguna impresión referente al bien o al mal que podamos percibir en su conducta o en la situación. Veo a una persona entregar alimentos a alguien que lo necesita. Percibo a ambas personas, veo la comida, el lugar en el que están, pero no capto ninguna impresión referente a que esta acción es buena. La impresión sobre el bueno de la acción es un sentimiento que la acción suscita dentro de mí, que observo esta acción. Al ver la acción se genera en mí un sentimiento de aprobación. La impresión de ese sentimiento es lo que genera que califique esta conducta como buena. Imaginemos que más tarde me entero que los alimentos en realidad estaban envenenados y que esta persona es un psicópata, un asesino en serie. Ante esta información, el sentimiento que se generará en mí es de desaprobación y por lo tanto diré que lo que hace es malo, sumamente malo. Tanto lo bueno como lo malo no nacen de lo que percibo por la experiencia, en la realidad, sino de los sentimientos que el acto generan en mi conciencia subjetiva. Hume extrae de aquí una conclusión. Los valores morales como el bien y el mal, lo justo o lo injusto, no son hechos que pertenecen al campo del ser, es decir, de lo que existe como realidad y que se puede comprobar por los sentidos, sino que pertenecen al ámbito del deber ser, de lo que deseamos que suceda o de lo que pensamos que debería suceder. El ámbito del ser y del deber ser son dos campos separados. Las cosas son como son, y no hay nada en ellas que indique que deben ser así o de otra manera. Somos nosotros, los seres humanos, quienes deseamos que sean de una forma o de otra. Por lo tanto, los valores morales no son hechos, sino sentimientos que los seres humanos experimentamos hacia los actos propios o ajenos. El deber no se puede deducir del ser. Del hecho de que nuestro organismo necesite nutrientes para sobrevivir, no se deduce que debamos comer necesariamente. Hay personas que se declaran en huelga de hambre como protesta contra una injusticia. Estas personas deciden que su deber es luchar contra la injusticia por encima de sus necesidades. Del hecho de que una mujer esté biológicamente preparada para tener hijos no significa que deba tenerlos. Esta es una decisión enteramente suya. Puesto que los valores morales no son hechos objetivos, algunos filósofos han pretendido demostrarlos racionalmente. Para Hume esta es una de las mayores equivocaciones en la historia de la filosofía. La razón, según Hume, solo sirve para relacionar ideas que ya tengo. La razón nos ayuda a detectar aspectos en los que las ideas se conectan entre sí de una forma evidente, encajan como si fueran piezas de un puzzle. Si yo entiendo la idea de ser menor que, y entiendo las ideas de 12 y de 32, podré racionalmente establecer que 12 es menor que 32. Esta relación es algo evidente y se basa en las propiedades de cada una de estas ideas. Además, negar esta idea implicaría decir algo absurdo. Decir que ayudar al que lo necesita es bueno implica establecer una conexión entre el acto de ayudar a alguien y el hecho de ser bueno. Si alguien dijera lo contrario, por ejemplo, que ayudar al que lo necesita no es bueno, quizá no estemos de acuerdo. Posiblemente está equivocado, pero no está planteando una idea absurda o contradictoria. Las discusiones que solemos tener sobre si un acto es bueno o malo demuestran que no hay una conexión evidente entre las acciones y los valores morales.
Para Hume, además, hay otro aspecto importante que muestra que la razón no ofrece un fundamento a la moral. La moral trata del deber ser, es decir, de cómo debemos actuar. Actuamos cuando tenemos un motivo, un deseo de hacer algo, y los motivos son sentimientos o pasiones que experimentamos. Busco comida si siento hambre, busco protección si tengo miedo, ayudo a un necesitado si siento que debo hacerlo. Por el contrario, la razón no nos da ningún motivo. La razón solo conecta ideas, pero por sí misma no suscita ningún sentimiento. ¿Cuál es la naturaleza de los sentimientos morales que son el fundamento de palabras como bueno, malo, justo o injusto? Al observar la conducta de otras personas o la propia, surgen en nosotros sentimientos de aprobación o desaprobación. ¿Qué características tienen estos sentimientos? En primer lugar, son sentimientos que no están conectados con mi propio bienestar, sino con el de los demás, con el bienestar y la felicidad de todas las personas en general. Por ejemplo, veo que una persona maltrata a otra. No les conozco y por lo tanto desde el punto de vista de mi bienestar el hecho debería ser completamente indiferente. Sin embargo no es así. Al verlo surge en mí un sentimiento de desaprobación ante el sufrimiento que se está infligiendo a una persona. Aprobamos y consideramos bueno aquello que eleva la felicidad de las personas y desaprobamos y consideramos malo lo que produce sufrimiento e infelicidad en las personas. En segundo lugar, los sentimientos morales se basan en una disposición del ser humano hacia la benevolencia, es decir, el deseo del bien para todos los seres humanos. Este sentimiento, según Hume, es universal. Todos los seres humanos lo experimentamos y en todas las épocas. Si analizamos qué personas a lo largo de la historia han sido admiradas y alabadas, nos daremos cuenta de que son personas que han puesto el bienestar de todos por encima del suyo. La benevolencia es una disposición arraigada en nuestra naturaleza y es el origen de nuestros sentimientos morales. Todos los valores morales se explican por su relación con lo que contribuye a la felicidad de las personas, es decir, aquello que tiene utilidad pública. Bueno es lo que hace feliz a alguien y malo es lo que causa sufrimiento. Justo es aquello que permite a las personas convivir en sociedad y por lo tanto evitar conflictos que causarían sufrimiento. ¿Qué conclusiones podemos extraer del análisis que hace Hume sobre la moral? Primero, los valores morales se fundamentan en sentimientos que todo ser humano experimenta, en favor del bienestar de los demás. Sin estos sentimientos seríamos indiferentes a la situación en la que se encuentran los demás seres humanos y no tendríamos ningún motivo para obrar bien o mal. En segundo lugar, la razón no genera ningún sentimiento ni motivación para actuar, solamente aporta información o conocimiento. Por lo tanto, su papel en la moral es auxiliar. La razón nos ayuda a orientar nuestros sentimientos, pero no los genera. En tercer lugar, si la moral no se fundamenta en la razón, tampoco se puede fundamentar en la voluntad de Dios o en la tradición. No podemos demostrar la existencia de Dios ni tampoco conocer con certeza sus deseos. La tradición tampoco ofrece un fundamento para la moral. El que algo se haya hecho de una determinada forma no garantiza que sea la forma correcta de hacerlo. De hecho, vemos que muchas costumbres, opiniones o normas que defendían los antiguos no son correctas y se basan, de hecho, en la superstición o la ignorancia. Si el ser humano progresa es precisamente porque pone en cuestión las tradiciones, buscando aquello que verdaderamente causa la felicidad de las personas.